Usted lo creó, usted habló y fue hecho, Padre Santo. Le doy gracias, Señor, y le pido que esta palabra, Señor, que escribió el profeta en Lamentaciones, Señor, capítulo 4, sea lleno del Espíritu, Señor, y usted hable al corazón como ha hablado al mío, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, porque queremos hacer su voluntad, Señor. Queremos ser fieles a usted, Señor. Queremos, Padre Santo, ser llenos de tu temor, Señor, y andar derecho y delante de ti, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, pueden sentarse porque vamos a hacer esto un poco pausado. Lamentaciones capítulo 4, hermanos, para que lo vayan buscando ahí. Como ya hablamos en los otros capítulos anteriores, esto es lo que Jeremías vio en tiempos de la angustia de la deportación, cuando los caldeos llegaron a Jerusalén a sitiarla y a saquearla y se llevaron cautivos. A unos, a otros los mataron a espada y los otros se fueron para Egipto. Esto es algo que ya hemos aprendido, entendemos bien qué es lo que ha pasado con el pueblo de Israel. El pastor me decía un día de estos, entre semana, me dijo que si ya sería bueno de hablar de este tema. Yo le comenté que pienso que nunca es bueno, o sea, nunca es cansado, porque es algo que nosotros hacemos. Y la palabra de hoy que Andrés leyó dice que Israel es una casa rebelde. Pero, hermano, yo le digo a usted que no piense que solo Israel fue una casa, y es o será una casa rebelde. Nosotros somos rebeldes, verdes, ¿verdad? Rebeldes. Porque nosotros tenemos la palabra, tenemos el Espíritu y seguimos haciendo lo que no debemos. Por lo tanto, aquí el profeta dice muy claramente que hay unos horrores que vamos a ver. Y yo me voy a centrar en este capítulo del 1 al 22, son 22 versículos donde habla muy claro de lo que era Judá en el 1 y 2. Luego, en el 4.4 hay un primer horror, en el 4.5 hay otro horror, el 4.6, para mí parecer, el 4.6 es el corazón del mensaje de este capítulo, y lo vamos a ver, ahí nos vamos a parar un buen rato para ver este capítulo, este versículo, y ver todo lo que ahí habla. Y nosotros tenemos que meternos en este capítulo hoy. Tenemos que ver lo que estaba viendo Jeremías, si es que podemos hacerlo por medio del Espíritu. Yo he leído esto, he buscado algunos versículos paralelos para ampliar un poquito lo que entendí, pero aquí yo me encontré 5 horrores que vio Jeremías y los describió en este capítulo. Ahora, me llamó poderosamente la atención que este capítulo describe el horror de Jerusalén. Entonces vamos a ver principalmente esto que Jeremías vio, y también nos vamos a centrar en el versículo 6. Como les digo, hermanos, para mí fue una enseñanza bastante buena, y también este versículo siento que es el corazón del mensaje de Jeremías en este capítulo. Porque, como ustedes podrán haber escuchado, no sé si lo comentaron en los otros versículos, en otros capítulos, los hermanos, cada capítulo de Jeremías es, por decirlo así, una historia. No es algo que se repite, que viene una continuidad como los otros libros, sino que en Lamentaciones cada capítulo es una experiencia, una enseñanza aparte del otro. Por lo tanto, este capítulo lo vamos a ver en esta forma. Vamos a ver este capítulo, lo vamos a leer en forma antifonal y luego lo vamos a desglosar. Voy a iniciar, dice: como se ha ennegrecido el oro, como el buen oro ha perdido su brillo, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Seón, preciados y estimados más que los tesoros, son ahora como vacíos de llevar.
aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral. Su talle es más hermoso que el zafiro. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Esto por causa de los pecados de sus profetas, las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Apartaos, inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis, huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza guardamos a una nación que no puede salvar. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes los persiguieron, en el desierto los pusieron emboscada. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habita en la tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Bien, quise que leyéramos estos capítulos, todo el versículo, son bastantes, pero vamos a ver si podemos abarcar bastante del capítulo, porque es amplio, son 22 versículos y habla mucho. Jeremías habla aquí acerca de todo el panorama que él ve en Jerusalén. Es un panorama de horror, es una lamentación, pero también vienen unos versículos donde él da unas profecías, donde él anima al pueblo, donde él se consuela y consuela a los demás. Dice el primero como 4:1: como se ha ennegrecido el oro, como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasija de barro, obra de manos de alfarero. Jeremías aquí empieza a hablar, a decir que este pueblo era glorioso, sus hijos eran hermosos, Jerusalén era la gloria en ese momento del mundo. Pero luego Jeremías empieza a hablar y empieza a ver algo que ellos dijeron nunca nos va a pasar. Hermano, ¿se ha puesto usted a pensar que algo no le va a pasar a usted? A veces nosotros todos los días decimos, eso no me va a pasar a mí. Pero cuando usted está en ese momento, cuando llega esa disciplina, y no tal vez como le llegó a Jerusalén, a los hijos de Judá, porque es horror lo que Jeremías está hablando en este capítulo.
son horrores que vamos a ver que Dios es un Dios que promete y cumple. Así como Él cumple sus promesas, también Él cumple los juicios que Él tiene predeterminados y listos para los que no aceptan su voluntad y los que quieren andar en sus propios caminos. Bien, el 3 dice: aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. Él empieza a ver que el pueblo suyo era malo, peor que un chacal, daba, dice, alimento a sus hijos. Pero este pueblo no hacía nada, ni por sus hijos ni por nadie, era malo. Y eso lo oigo yo porque lo vamos a ver aquí, como el profeta lo va a describir. Y hace una comparación con un avestruz. Los avestruces tienen una costumbre que ponen todos los huevos y se los dan a otro, a un macho, que es el que los cría. Simple y sencillamente ellos los dejan ahí y se desaparecen, se van para toda la vida. El pueblo de Judá era cruel hasta con sus hijos, pero vea lo que el Señor Dios, cómo les habla, y quiere que esta mañana nosotros aprendamos algo de esto para que nosotros no hagamos conforme a lo que ellos hacen o hicieron. Usted dirá, pero tal vez estas cosas nosotros no las hemos hecho, pero sin embargo nosotros hemos afrentado al Señor, lo hemos menospreciado y hemos hecho algunas cosas que a Él no le han agradado. Por lo menos yo lo he hecho. No sé usted, hermano, pero yo espero que esta palabra llegue al corazón suyo. Y si usted en este momento piensa que esta palabra no es para usted, déjeme decirle que yo más de una vez leí esto, yo ni por la mente me pasaba que era lo que hablaba aquí, pero ciertamente ya me di cuenta que yo he hecho cosas iguales que han molestado al Señor Jesucristo, al Dios Padre. Así que, hermanos, no tomemos estos versículos a la ligera, porque aquí hay horrores que su pueblo, el pueblo de Israel, vio, padeció y lo vivió en carne propia. Y si esto hizo Dios con Judá, ¿por qué nosotros vamos a ser librados de su disciplina por desobediencia? Él no puede burlar su palabra. Dice aquí muy claro el 4. El 4:4, hermanos, vamos a ver 5 horrores que Jeremías vio. Y vamos a iniciar con el versículo 4, con el primer horror. Dice: la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. ¿Usted se imagina eso? Ustedes, los que somos padres y los que han sido padres de niños pequeños, ¿usted se ha puesto a pensar que es que un niño se le pegue su lengua a su paladar porque no tiene agua? Yo me puse a imaginar eso porque yo tengo una bebé de 1 año y 9 meses. Y yo me imaginé a esta niña con su lengua pegada al paladar por sed y por hambre. No me imagino que pudo haber hecho una madre o un padre en ese momento. Supongo que yo hubiera blasfemado de Dios, pero no me hubiera vuelto a reconocer, ¿verdad?, lo que había hecho. Eso es lo que el profeta está hablando aquí. Nosotros, cuando estamos en una prueba, simplemente deseamos salir, pero nunca nos volvemos a pedir perdón y arrepentirnos. Eso fue algo que el pastor un domingo de estos atrás dijo, y fue algo que me quedó y que me va a quedar para el resto de la vida en mi cabeza, porque yo hacía eso. El Señor dice: si se humillare mi pueblo delante de mí. Bien, hermanos, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Un niño pequeño pidiendo pan. Usted se imagina ese cuadro. Por eso les dije que hoy tenemos que estar metidos en este capítulo. Tenemos que nosotros estar ahí en Jerusalén, viendo a un niño venir a pedir pan a su papá y solo tener un palo tal vez o una piedra que ofrecerle. Eso es un horror. Eso es el horror del cautiverio de Jerusalén.
Eso es lo que el profeta vio. Y él escribió como una lamentación de su corazón al ver a sus hijos, a los pequeños con su lengua pegada al paladar, pidiendo pan y no hay. Y su pueblo nunca se volvió para Dios. Este juicio fue anunciado muchos años antes. Y todos sus líderes y todo su pueblo se fueron tras los ídolos. Y ahora vamos a ver en el capítulo 6 por qué el profeta primero habló dos horrores y después dijo por qué eran los horrores. Es una secuencia de lo que el profeta está viendo en Jerusalén, y por eso tenemos que ir viéndolo. Usted tiene que ir armándose como un cuadro de lo que es esto, para entender su palabra, para entender lo que el profeta está hablando, lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, lo que el Señor Jesucristo está hablando a su pueblo en este momento. Y no piensen que esta palabra es del Antiguo Testamento, que esto no funciona para la iglesia. La iglesia está puesta en este mundo para dar gloria al Señor Jesucristo. Dice el 5: los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron ¿a qué? A un estercolero. Eso es donde iba a dar, bueno, no voy a decir la palabra, pero ya ustedes saben que es un estercolero, donde iba a dar toda la todo lo que las personas botaban, ¿verdad?, de su cuerpo. Ahí iba a dar todo eso. Ellos estaban ahí. Y iba a decir la palabra porque es que es una palabra fuerte, es una palabra que suena feo, pero es la verdad, eso era. Yo me acuerdo que mi abuelito usaba esa palabra cuando se molestaba por algo. Esto es un M, ¿verdad? Ahí eso es, donde iban los de púrpura. Hombres que eran limpios por fuera, pero eran corruptos por dentro. Pensaron que eso nunca le iba a pasar a Jerusalén. Nosotros nunca vamos a ser conquistados. Las puertas de Jerusalén nunca van a ser traspasadas por el enemigo, porque ellos confiaban en Dios, en que los protegía. Pero no les importó que el Señor Jesucristo les dijo: vuélvanse a mí, porque si no les va a llegar este juicio. Es muy fácil, hermano, y esto es algo que yo entendí con este versículo. Es muy fácil, hermano, decir: yo soy un hijo de Dios, Dios me protege. Pero cuando usted está enfrentando a Dios, cuando usted no está haciendo lo que Dios quiere, ¿por qué Dios va a defenderlo? ¿Por qué Dios va a brincarse su palabra? Bien, hermanos, llegamos al corazón del mensaje. Para mí personal es el corazón del mensaje de Jeremías en capítulo 4. Vamos a ver lo que dice: porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento, sin que acamparan contra ella compañías. Vea qué importante esto. Dice: porque se aumentó la iniquidad de mi hija, de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma. ¿Por qué ellos vieron a sus hijos con la lengua pegada al paladar? ¿Por qué vieron ese horror, esos dos horrores que hemos visto, que su pueblo vio? Porque su pecado se aumentó más que el de Sodoma. Y si Dios castigó a Sodoma, iba a brincarse a Judá. Dios es justo, y aquí está muy claro lo que el profeta está hablando. Ahora vamos a ver un momentito a Ezequías 16. Perdón, Ezequiel. Vamos a ver unos versículos. Quise sacarlos estos. No me gusta mucho andar por la Biblia para poder enfocarse en el tema en el que se está hablando. Pero estos versículos son importantes porque este versículo 6
es el corazón del mensaje. Y entonces usted va a decir, bueno, Sodoma, sí, ya yo me sé la historia, Sodoma eran hombres que dejaron el uso natural de pareja y andaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, bueno, sí, es eso. Pero vamos a ver estos versículos que Ezequiel narra un poco lo que es Sodoma. Y aquí sigue hablando este profeta acerca de lo que pasó en Jerusalén. Dice, vivo yo, estamos en el 16:48 de Ezequiel. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han